Cuando Dios te permite salir, es una bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias el día de hoy, Padre. Yo te pongo delante de esta charla y te pido que nos enseñes a pelear por nuestra familia, no a pelear con nuestra familia. Enséñanos, Señor, a pelear nuestras batallas. Te doy gracias el día de hoy, establezco tu reino, te pongo todo enojo, toda tristeza, todo pleito en los hogares, Señor, toda preocupación, todo lo que impida que se pueda escuchar tu voz tan clara, Señor. Yo te pongo delante de nosotros y te digo, haz tu voluntad en nuestros hogares. Por doloroso que pueda ser, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Te doy gracias y bendigo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Y bueno, les voy a la pregunta del millón. ¿Cuántos estuvieron en la prédica de Pau hace 8 días? A ver, quiero ver a los fieles, a los confiables, a los que… A ver por acá. Vamos a dar un aplauso a ustedes, vamos a dar un aplauso. Yo escuché la prédica de Pau y me gustó mucho. Ella nos enseñaba cómo pelear nuestras batallas en oración, ¿no? Nos dio perlas. Ya quien no las aproveche es porque estuvo sordo, estuvo mudo, estuvo ciego y no porque no fuiste avisado. Hay una persona que nosotros, lo único que hacemos, yo el día de hoy puse 5 puntos para llegar al destino que Dios preparó para ti. Pau les está diciendo un camino, es como una persona que ya va a llegar, ya estoy cerca de la fiesta, date vuelta en Coppel y luego en Electra y te está diciendo cómo para que no te marees y para que no andes perdido. Y así el día de hoy yo te voy a decir por dónde hemos tenido que pasar, pero algo bien importante, yo le ponía a mi título, por amor o por dolor. Tú escoges, por amor o por dolor, pero Dios va a cumplir su voluntad en ti. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos le dicen sí, Señor? Como sea, por eso ahorita mi oración era, Señor, pues yo quisiera que fuera con amor, pero por amor o por dolor, haz tu perfecta voluntad en cada hogar aquí representado. Porque muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, pues Dios se ocupa de otra manera para poderlo cumplir. Y yo le ponía a este tema por amor o por dolor. Mi hija Dayana ayer me estaba platicando, me recordó, ¿no? Cómo yo dejé el cigarro. Y yo dije… Pues yo solamente le dije a Dios, si de verdad existes, quítame estas ganas de fumar porque yo no puedo dejar de fumar, yo no quiero dejar de fumar y ya les he dicho por qué. y ya, ¿no? Y yo recuerdo que de verdad, o sea, fue postrada diciéndole a Dios, yo no quiero y no te quiero fallar y no te voy a prometer porque no quiero prometerte algo que no voy a cumplir. Esa fue mi oración, no hice más. Y yo después ya les he platicado que dejé de fumar, llevo ahorita casi 18 o 20 años que no fumo, pero fue por Dios, porque yo se lo entregué a Dios. En el caso de mi esposo no fue así, él se seguía echando sus cigarritos a escondidas, hasta que le dio como un paro cardíaco ahí en Cuernavaca, ahí con los amigos en las motos, y le dijo, ayuda, ayuda, Señor, no me quiero morir aquí. Por favor, llévame y si me dejas llegar a la congregación te prometo que me voy a comprometer contigo. Y a partir de esa vez, mi esposo jamás volvió a fumar. ¿Por amor o por dolor? Tú decides. Y todo esto me lo recordó la palabra, todos los que están en los devocionales saben de qué voy a hablar. Y solamente me quedé con algo toda la semana de lo que se habló. Leímos Levítico 26. Yo siempre he sabido que las cosas en las manos de Dios no son fáciles y no son para cobardes, así te lo digo. Estar en Dios no es para cobardes. Es como cuando se hunde un barco, ¿qué primero salen? Las ratas, y quien sea rata va a salir. O sea, la obra de Dios no es para cobardes. Y yo había entendido mucho en la palabra, siempre me decía Dios que si tú hicieres, el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Pero le lees más abajo y dice,
pero el que peca contra mí defrauda su alma, ¿no? Y él ama la muerte, ama su muerte. Entonces siempre yo me voy a leer un poquito más abajo, aun cuando me mandan un versículo, leo abajo y arriba para saber qué es lo que Dios está hablando. Y así hay muchas palabras. Hay una palabra en Isaías 1, del 18 al 19, a donde dice que si tus pecados fueran negros como el carbón, rojos como el carmesí, pasarán a ser como blanca lana. Dice, y si quisieres, comerás del fruto de la tierra, pero si no, también te dice ahí él, y si no, ¿qué es lo que te va a pasar? Entonces, yo por todas esas palabras que siempre he leído, pero ahora todo me lo resumió Dios en Levítico 26. Ahí les que lo quieran leer, ustedes en su casa, no se los voy a leer todo porque está muy largo, pero nos habló de si tú oyeres la voz de Dios y obedecieres, todas estas bendiciones van a venir sobre ti. Tendrás paz, te entregaré a tus enemigos, comerás del fruto de la tierra y muchas bendiciones te da. Y después habla y dice, pero si fueres rebelde y no quisieres, yo destruiré toda obra de tus manos, no tendrás paz, tendrás espanto, tendrás escasez, y todo lo dice. Y yo dije, ay, no, qué fuerte, te da a escoger. Pues creo que nos tocó en el devocional, ¿no, Giovanni? Pero no, abajo, a mí me habló abajo, dije yo, bueno, aquí está siempre, ¿no? La bendición y la maldición. Tú decides qué comer y lo que comas tú, comerán tus hijos. Así de fácil. Pero, el pero de esto que leímos, en Levítico 26, del 27 al 29, dice, si aún con esto no me oyeres, miren lo que dice, si aún con lo que yo te prometí, si aún de donde yo te rescaté, aún a donde yo me metí para sacarte, no me oyeres, ¿cómo se le llama eso? Una persona obstinada, que ya Dios le dijo lo que quiere para ella, pero él no quiere, no está dispuesto a perder nada, ¿no? Yo le decía a una persona ahorita, si no te decides, vas a perder a tu familia. Porque la palabra nos habla en todo Levítico, nos dice, si tú quitares todos los ídolos, primero cuando te dice que obedezcas, te dice, si tú quitares todos los ídolos, yo te voy a bendecir. Y la gente siempre se va a la idea ídolo y siempre piensa en una imagen. Pero un ídolo es el placer, un ídolo es la reputación, es el poder. Hay gente que es su ídolo. ¿Cómo les voy a decir que me volví cristiano? ¿Cómo les voy a decir que ya no tomo? ¿Cómo les voy a decir que ya no voy a ir con las amigas, a andar ahí de loca? ¿Cómo le voy a decir? Tu reputación es tu ídolo, ¿no? El éxito que crees que tienes, porque en un momento Dios lo destruye. Cuando a Él no le parece, solito lo destruye. Y eso me ha tocado verlo muchas veces, de cerca, de lejos y de más lejos. Y entonces aquí esta palabra me habló, ¿quién es esa gente que pierde todo? La gente obstinada, la gente que sabes que aquí está lo mejor de ti, que aquí está lo que Dios quiere hacer. Ahorita nos decían en la mañana, ¿no? Una mala noticia de una persona que falleció su hijo. Y volteo y le digo a la persona, ¿y qué pasó? ¿Dónde anda el hijo? ¿Dónde anda el hijo? ¿Por qué lo mataron? Y yo siempre les he dicho a ustedes, lo que no le des a Dios, se lo vas a dar al diablo. Entonces, la palabra es tan clara, por eso dice otra vez, voy a leer, si aún con esto no me oyereis, sino que prevaleciere contra mí la oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Ay, ¿cómo? Digo, yo he leído la Biblia muchas veces, pero esta palabra en especial me brincó al espíritu. Porque en el momento que estábamos haciendo el devocional, cuando dice aquí que te va a entregar, te
Dice, y comeréis la carne de vuestros hijos. Me acordé cuando vivía yo con mi suegra y nosotros pues no teníamos a Dios, y éramos golpeadores, y éramos gente normal, igual que tú, neurótica, ¿no? Las esposas que se enojan con el esposo y se desquitan con los hijos. Así era yo, así era mi vida. Y aparte pegábamos con ira, eso éramos. Pero algo que decía aquí, y comeréis la carne de vuestros hijos, Dios me habló que cuando uno decide ser obstinado y no creer en lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu descendencia, yo algo anotaba en mis apuntes y no me acuerdo si se lo mandé a Edna, pero yo entendí con esta palabra: las maldiciones generacionales se rompen con obediencia. No estando aquí. Aquí el chamuco no te tiene miedo, le das risa. Si andas tomando allá afuera, si andas fumando, si andas fornicando, a Satanás le da risa que estés aquí sentado. Satanás le tiene miedo a una persona cuando esa persona decide obedecer a Dios por encima de lo que está pasando. Y cuando dicen esta palabra, comeréis la carne de vuestros hijos, me acordé cuando nosotros un día Nandi le pegó a mi hija Dayana, y sí le dio feo, y vivíamos en la casa de mi suegra. Y mi suegra y mi suegro estaban afuera tocando. Nandi, déjala, la vas a matar, déjala, ¿para qué tuviste hijos y los vas a destruir? Y llore mi suegra, mi suegro y nosotros obstinados en que se la merecía. Y yo le decía, dale, no te voy a decir nada, dale. Me pasó de lista. No, y mis suegros estaban llorando. Ya cuando abrimos la puerta, mi suegra abraza a Dayana y le dice, pero ¿por qué, Nandi? Si yo nunca te traté así. Y mi suegro también le dice, yo tampoco hice eso contigo. Dice Nandi, ya se les olvidó, si a mí me golpearon un buen. Pero algo que entendí con esta palabra cuando la estábamos leyendo fue que así está Dios detrás de tu puerta. Así como mis suegros estaban llorando por ver lo malos que estábamos siendo nosotros con mi hija, cómo la estábamos agrediendo, cómo la estábamos corrigiendo, Dios me dijo, así yo estoy detrás de la puerta cuando tú insultas a tu hijo, cuando tú le dices, eres un tonto, eres un idiota, dice, yo estoy detrás de la puerta. Cuando tú estás peleando con tu esposo y le estás diciendo, pero ¿para qué quiero estar contigo? Yo no quiero. Dios me dijo, yo estoy detrás de la puerta. Así como tú vistes a tus suegros llorando por tus hijos, así mi corazón se duele por la familia. Ay, no, fue muy fuerte el devocional para mí porque dije, ay, Dios mío, nunca lo había pensado de esa manera. Entonces, por eso yo entendí esto. Nosotros tenemos que conocer a Dios de una manera sobrenatural. Yo les digo, por aquella gente que piensa, ay, ¿para qué me meto a la escuela? Lo que están haciendo ahorita con la academia es, necesitas conocer más a Jesús para enfrentar la vida que tienes. Entre más conoces a Jesús, más tu vida va a cambiar, tu carácter va a cambiar, tu economía va a cambiar, porque Cristo es en ti. Entonces, algo que yo puse aquí, 5 caminos que tendrás que atravesar para llegar a tu destino. Y el primero, yo lo entendí con esta palabra. Primero tenemos que recibir la paternidad de Dios. Si tú no entiendes que así como tú te preocupas por tus hijos, yo siento que a veces cuando tú tratas mal a tu esposa o a tus hijos, los agredes con tu boca, con tu indiferencia, yo creo que Jesús está detrás de tu puerta, llorando como estaban llorando mis suegros, ¿no? De decir, no puedo hacer nada. La palabra no se le hace viva, no ha entendido nada. Y yo le ponía aquí la paternidad de Dios, porque si tú siendo malo le quieres dar lo mejor a tus hijos, imagínate qué Dios quiere hacer con nosotros. Y para recibir la paternidad de Dios tienes que saber quién eres en Dios. Dice en Juan 1 del 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso lo dice en Juan 1 del 12 al 13. Cuando tú sabes quién eres en Dios y te das cuenta que todo lo que tienes y todo lo que vives es por Dios. Dice esta palabra en Salmos 2 del 7 al 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Miren, algo que yo he entendido muchas veces es, Dios para ti y para tu familia va a ser tan grande o tan pequeño como tú estés cerca de Él, como la presencia de Dios está en tu vida. Hay un ejemplo, ¿no? Que dice que lleva el niñito con su papá y le dice, papá, ¿de qué tamaño son los aviones? Mira, ahí va uno. Y le dice, a ver, dime tú, hijo. Y dice, ay, es chiquitito, papá, chiquititos son los aviones. Y un día se lo lleva al aeropuerto a ver los aviones. Y ve los aviones y dice, no, papá, los aviones son muy, muy grandes. Y cuando ve, ¿qué fue la diferencia? La cercanía. La cercanía. ¿Cómo van a ver a tus hijos, a Dios, tan pequeño, tan grande, como tú se los muestres, como tú los lleves por el camino? Y esto me vino a la cabeza de la paternidad de Dios, porque nosotros tenemos que, Dios es experto en recordarnos por qué tenemos lo que tenemos, por qué estás aquí. Estás aquí porque Dios te ama, estás aquí porque Dios cree en ti, estás aquí porque alguien oró por ti. Y me vino una revelación cuando fuimos al aeropuerto por los libros que acompañé al pastor Pablo. Estábamos ahí y Dios en ese momento fue así cuando Dios habla, la gente que es muy nueva y dice, ¿cómo Dios habla? Dios habla a la mente y eso baja al corazón. Así habla Dios. Y estábamos ahí y le digo a Dayana que si se acuerdan, le digo a Alison, ¿se acuerdan cuando nosotros, Nandi y yo, íbamos al aeropuerto, al McDonald's, si ustedes lo conocen, y nos metíamos al McDonald's, comprábamos una nieve y nos subíamos el puente? Y nos encantaba ver los aviones, nos encantaba. Y yo les decía a mis hijas, un día vamos a viajar y vamos a ir a Cancún, ¿no? Y volteé a mi hija Dayana, ¿te acuerdas, mamá, cuando nos decías que un día íbamos a ir a Cancún? Los planes de Dios son diferentes, ¿eh? Yo me subí a un avión no para Cancún, no fui a un viaje nacional, fui a un viaje internacional, conforme al propósito de Dios. Sí me subí a un avión, pero no fue a rascarme la panza a Cancún, fue a Colombia a convenciones, muchas veces fui a convenciones, pero cuando estaba yo ahí, me dice Alison, me dice, y pensar que mañana nos vamos a Cancún. Y Dios me dijo, todo lo que yo he hecho, siempre he sido yo. No has sido tú, no has sido tus fuerzas. Tú vas a Cancún por mi propósito, por lo que yo quiero que tú hagas. No vas porque tú quieres. Y no, pues ya en ese momento entendí tan clara la voz de Dios y dije, es que Dios tiene los mejores planes para nosotros. Pero a veces nosotros nos desviamos, damos muchas vueltas en el Waze, muchas, nos perdemos porque no sé quién tenga esas aplicaciones, pero mi esposo la tiene y nunca le hace caso, nunca, siempre va peleando, ya no pelea conmigo porque yo lo dejo que se dé sus vueltas, ya no pelea con mis hijas, pero pobre Waze lo alucina porque le da y le da y le da. Pero algo bien importante es ¿para qué? Y cuando me vino ese chispazo, yo leí algo que me gustó y lo subí, ¿no? Decía, Dios confió en ti como su hija y su servidora, y Él nos da beneficios inigualables. Eso lo subió el pastor Cash ese día y yo dije, ay Dios mío, me estás dando unas cachetadas recordándome cuántas veces anhelé hacer ese viaje a Cancún y hoy
ya voy como 3 veces que voy, o 4, no sé, pero no me había dado cuenta. Pero voy conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. Y miren, dice en Hechos 22, 14 y 15, y él dijo: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, Dios me reveló que él ya había cumplido ese sueño, pero me dijo para qué me estaba llevando. Me dijo: tú eres testigo de lo que yo estoy haciendo y vas a ir a ser testigo. Pero eso es una revelación. Si tú no entiendes la identidad que tienes en Dios, siempre vas a vivir como mendigo, siempre vas a vivir viendo cómo los otros conquistan el sueño de Dios, pero nada más lo vas a mirar de lejos, lo vas a contemplar, pero Dios te dio la oportunidad a ti también de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero explicar el día de hoy? Tenemos que entender que todo tiene un proceso y todo tiene un camino, y Dios no te va a pedir a ti lo que me pide a mí. O sea, Dios no te va a demandar cosas que ahorita tú no puedes, pero tienes que tener un inicio y un objetivo a dónde llegar. Y el primero que Dios me habló, para aquellos nuevos que van llegando, Dios perdona nuestra ignorancia, ¿no? Todo lo que hacemos por ignorancia, a todo a donde nos metimos, a todo lo que hicimos, Dios nos perdona, pero con una cosa. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que dice Dios? Sí te perdono. Sí te perdono si mataste. Sí te perdono si robaste. Sí te perdono si fuiste infiel. Sí te perdono si hiciste fraude. ¿Pero qué dice? Te arrepientas. Dice que Dios perdona el tiempo de nuestra ignorancia. Todo lo que hicimos antes de Dios, y como lo hayas hecho, dice Dios: yo te perdono. Te perdono porque no me conocías, pero ahora ya me conoces. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Porque a veces cuando no entendemos esa palabra, queremos hasta mangonear a Dios a nuestro antojo. ¿No? Me decía una persona: ay, pastora, ore por mí para que él deje a su mujer. Ay, no has entendido nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque no has entendido que Dios te perdonó el tiempo que anduviste con un amante en ignorancia, sin tener temor de Dios. Pero el día de hoy, ¿qué te manda Dios? Que te arrepientas. Dice: entre más conozcas a Jesús, más clara y fácil te será la vida. Pérdidas, prisiones, enfermedades. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Yo vi la clase que dieron esta semana de las pérdidas y todo, y yo dije, le dije a una persona, no sé si aquí está, Josefina, le dijo: esa clase la tenías que escuchar tú, para que entiendas cuando parte una persona. Por eso le ponía yo a Jael en el chat el día de hoy: no se murió, se graduó. Nosotros nos graduamos, pero todavía no queremos, no nos den una ayudadita. Job 11, 17 al 18 dice: la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Quién mejor para poderles decir yo que pasó todas las pruebas? Ustedes saben la historia de Job, que teniendo todo, riquezas, todo lo que él tenía, ganado, familia, todo lo tuvo, y en un momento lo perdió. Pero no sin esperanza. Dice: si dispusieres tu corazón y extendieres tus manos. Miren, y algo que a mí me hablaba del libro de Job fue: él perdió todo, pero lo único que no perdió fue la esperanza y la fe.
Bueno, y decía la pastora Vianney, estábamos platicando, los chascarrillos pastorales, y decía, pero ¿te diste cuenta que todo perdió menos a la mujer no se le murió? Pero ¿sabes por qué? Porque ella también tenía que sufrir con él. ¿Y cuántos saben que los errores de un esposo se llevan a una esposa? Que lo que él haga mal, si tú lo tapas, si tú haces, te va a llevar entre las patas. Eso nos estábamos platicando Vianney y yo allá, y decía, sí, flaquita, tienes razón. Dice, es que, ve, ¿a poco tú crees que nada más Job sufrió? A Job lo escriben, pero ¿tú crees que la mujer cuando se le mueren sus hijos no sufrió? Dije, no, pues sí. Dice, ¿pero qué la dejó sufrir? Porque algo tenía que hacer ella también. Entonces, miren, ¿cuál es la clave de todo esto a donde los quiero llevar con la historia de Job? En Job 11, del 13 al 14, yo te digo una cosa: pelea por tu familia. Pelea por tu familia hasta donde tú puedas. No sé cuántos escucharon el programa de la pastora, por eso no me fui al Día de las Madres, porque lo que ella dio del Día de las Madres, quien es obediente ya lo comió y sabe que es nos ayuda, pero quien no lo comió, pues bueno, vas a trabajar en la obediencia. Dice esta palabra: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Miren, aquí le está dando un mandato, dice esta palabra: si quitares toda iniquidad de tu casa. ¿Qué es la iniquidad? Todo lo que está mal en tu casa. Cuando permites que tus hijos estén tomados en tu casa, cuando permites que el hijo se empierne en la sala con la novia, está con la novia, está joven, yo también lo hice. Dice esta palabra, te la voy a volver a leer: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Y entonces ahí empieza a decir todas las bendiciones que te van a llegar. Pero ¿qué tenemos que hacer en nuestra casa? Tenemos que pelear por nuestra casa, tenemos que sacar la iniquidad. Si tú ves que tu hijo ve pornografía, hijo, en mi casa no. En mi casa no. ¿No? Diles como decía mi suegra: tráguenselos a donde yo no vea, pero en mi casa no. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo: pelear por nuestra familia. Hay otra, ¿cómo se pelea por nuestra familia? Yo le ponía este punto: todo por la verdad. Todo por la verdad. ¿Sabes cómo Dios te va a respaldar? Cuando tú hables con verdad con tu pastor y con tus discípulos, con tus mentores. Si tú hablas con mentiras, siempre se los he dicho yo soy responsable delante de Dios por lo que yo sé, pero no soy responsable de lo que yo no sé. Si tú permites que en tu casa more la injusticia, que tu esposo golpee a tus hijos, que agreda, que pase algo peor, eres tú lo que lo estás permitiendo, no es Dios. Porque después dice la palabra de Dios: el hombre tuerce su camino y después se enoja contra Dios. No, eres tú. Eres tú. Si tú estás aquí, eres tú la que tienes que poner límites, eres tú el que tienes que poner límite, eres tú el que tienes que hacer las cosas bien. Pero dice esta palabra: el antídoto, yo le ponía aquí, el antídoto contra la mentira es la verdad. ¿Cómo se acaba la mentira en una casa? Todo por la verdad, todo por la verdad. Y yo se los he dicho, dice esta palabra en Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con qué? Con temor, pero dice con verdad se corrige el pecado. Por eso le ponía este punto: todo por la verdad, por difícil que parezca, por difícil, ¿no? Ahorita tenía una persona que me fue a ver tempranito en la mañana y él solito se sentía muy mal y se fue a confesar, pero le dije: estás aquí, y ¿sabes qué es lo que yo pienso? Que estás dispuesto y que estás pidiendo ayuda. No, yo no le iba a patear, no le iba a decir: ay, vete, no, estás pidiendo ayuda, eso es lo único.
Pero esta palabra cuando dice con misericordia y verdad se corrige el pecado, es que ustedes tienen que aprender a hablar con la verdad. Ustedes tienen que aprender a pedir ayuda. Es como cuando tu hijo hace algo y tú dices, pero ¿por qué yo no sabía? Pues porque nunca pusiste atención. Y algo que yo he entendido, yo he dado consejos y se los he platicado a ustedes. Personas que me han dicho cosas muy fuertes, que ya los está persiguiendo la mafia, que los colombianos y muchas cosas, yo les he dicho, vete de aquí, vete y lucha por tu familia, vete lejos. ¿Por qué? Porque me abren el corazón y mi consejo es, huye, salva a tu familia. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Así otra persona habla conmigo y me dice, pastora, hice mucho, pero ¿estás arrepentida? Sí. ¿Qué te impide estar en la casa de Dios? ¿Qué te impide? Pero con verdades. ¿Estamos de acuerdo? Esa palabra está hermosa. Cuarto, toda persona que cree en la obra de Jesús debe vivir con esperanza, ¿no? Eso me lo robé de la plática de la clase del pastor Pablo, esa me la robé. Toda persona que cree en la obra de Jesús debe vivir con esperanza. Dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea que lo que estamos pasando es temporal. Lo que estás pasando no es definitivo, no se va a acabar aquí tu vida, es temporal. Quinto punto. Cuando se va, Dios, este fue el punto más bonito que a mí me gusta, Dios se va a encargar de llevarte a su destino. Y dice, porque en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice aquí? Fuimos creados para Dios y para servirle a Dios. Dice, hechura mía sois. Y esta palabra se las quiero dar antes de irme a Valladolid. Dios me la dio. Y con esta palabra les voy a ilustrar algo que específicamente el día de hoy tú tienes que estar preparado para lo que vas a enfrentar. Me quedó tan clara, así, tan clara la enseñanza que dije, lo tienen que escuchar. Y a veces leemos la palabra y se los voy a mostrar ahorita. Se los voy a leer y vamos a ver quién la entiende, ¿no? Porque a veces leemos la Biblia, pero no entendemos lo que Dios nos está hablando. Dice en Isaías 49, del 1 al 4. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa en Dios. Miren, esta palabra, Dios me mostraba esto, ¿no? Así estamos nosotros, en estado bruto, así te recogió Dios, te encontró ahí tiradito, tomando, briago, con amante, a las mujeres por como quieran. Así nos encontró Dios. Esto eras tú para Dios cuando llegó a tu vida. Pero te voy a decir qué es lo que empieza a hacer la palabra de Dios. Que cuando nosotros llegamos a Dios, Él nos empieza a formar. Empieza a quitar lo que no nos gusta, lo que no le gusta a Él. A ver si va pasando Erika. Ay, no, está muy altivo y te quita. Ay, está muy filoso y le va quitando. Y le va. Dios, en todo este proceso que hemos estado, ¿qué ha hecho? Nos ha dado
forma. Ay, aquí está. Mira, de ser una varita, ahí, un palo que nadie quiere, Él hace una flecha. Aquí dice esta palabra, que como flecha, pero algo bien importante que dice esta palabra, ¿qué dice? Anda, ven, voltea para acá, de lado para que te vean ellos, yo no, hasta acá. ¿Al revés? ¿Cómo? ¿Cómo la ven? ¿Así la ven? ¿Ahí la ven? Ah, ok. Acá no se ven, aquí mejor. Aquí, porque lo están grabando, ¿ahí se ve? ¿Qué es lo que dice esta palabra? Primero estábamos así, después Él nos empieza a dar forma, ya nos dio forma, pero algo que dice, ven, ahora agarra tu arco, vas a agarrar, ¿qué hace Dios? Nos mete, aquí nos guarda. Dios ya te guardó en la aljaba, aquí estás guardadito, y a veces estás desesperado. Ay, pero ¿por qué si conozco a Dios no tengo dinero? ¿Y por qué si conozco a Dios mi mujer no cambia? ¿Y por qué si conozco a Dios mi esposo está enfermo? ¿Y por qué? Estás guardado, de hocicón pero guardado. Háblale, Señor. ¿Y qué pasa cuando está aquí Dios? Él es Dios, ella representa a Dios. Y estabas así la vara, pero Él ya te formó, pero dice que te guardó. Pero no te guardó así, porque así estabas muy feo. Entonces dice que cuando te guarda, y algo que me gustaba mucho que decía es, disfruta el proceso, disfruta cuando estás guardado, disfruta cuando estás quieto, disfruta cuando Dios te tiene aquí. Y a veces queremos, y yo quiero, disfruta. Y luego, ¿qué dice? Que agarra una. No, esa no, agarra, así. Y cuando sientes que te va a escoger, a ver, sácala, ahí. Cuando sientes que te va a escoger, agarra a otro. Y es ahí cuando tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué si tengo promesas? ¿Por qué si estoy obedeciendo? ¿Cuándo me va a tocar que regrese la mujer? ¿Cuándo me va a tocar ver la sanidad de mi esposo? ¿Cuándo me va a tocar que pueda ir a ver a mis hijas? ¿Cuándo va a tocar que regrese mi hija? Entonces dices, ¿por qué? Porque aquí estás. Y dices, ay, decían ahorita algo muy bonito, Dayana, ¿no? Maestría, doctorado en frustración, vas por buen camino, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? La agarra, otra vez vuelve a hacer el intento, y lo agárrala, ya cuando te agarra Dios, ay, y tú dices, de aquí soy, voy con todo, voy a luchar a mi familia, voy a hacer muchas, y ya te crees que ya estás en la gloria, pero luego te mete al arco, ay, ponle, ¿qué es lo que hace? Ponle así, hazle para atrás, ¿qué es lo que tiene que hacer para impulsarte? Retroceder. ¿Y cuántas veces sientes que vas para atrás? Que en vez de ir para adelante, tu vida está peor que cuando llegaste a Dios, ¿no? Y te tiene que agarrar fuerza para donde Él quiere que tú llegues. Y tú dices, pero ¿por qué todo me sale mal? ¿Pero por qué mis negocios me salen mal? ¿Pero por qué todo está mal? Mis hijos están mal, están peor que antes. Y estás así, ¿por qué? Porque te estás agarrando impulso. Dile al de al lado, estás agarrando impulso, ¿no? Estás agarrando impulso. Y luego, ¿qué dice? Llega un momento, ¿sí han jugado con esto? Nosotros, mi esposo siempre tenía ahí algo, vean Andy, un círculo, y siempre le hacía, fun, y él sí latinaba y nosotros le dábamos a toda la pared menos a él. Pero algo bien importante es que llega el momento que te quedas, ¿sí han visto cómo lo hacen así como que se quedan quietos? Y respiran para que pueda llegar bien y no se equivoque. Y así es nosotros, a veces tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy quieto? Yo quiero hacer muchas cosas, pero dice, hay una palabra muy bonita que dice, en quietud y en descanso hablará Dios. ¿Sabes cuándo es donde la gente se revienta? No sabe estar quieta, no sabe, ya oró, ya dijo. Me decía una persona, pastora, pero ya me cansé de orar porque regrese, ya no sé si quiero que regrese, ya no sé si lo voy a perdonar. Yo digo, cállate, quédate quieta y confía en Dios. ¿Qué pasa cuando Dios te dice que te quedes quieta? Te está pidiendo que confíes en Él.
Y a veces no nos gusta. Pero después, ¿qué pasa cuando la lanza? Vamos a hacer como que ya la lanzó, Vamos a hacer así como que ya la hizo para atrás, ya sintió que más fondo no puede tocar, estoy pa'l perro, ya perdí todo, ya perdí negocios, ya más para atrás ya no hay. ¿Qué pasa cuando sale? Ya no estás en las manos de Dios. Tú sigues apuntando. Ya no estás en la mano de Dios, ya no estás guardada, ya no estás en la espalda, ya estás en el aire. ¿Y qué se necesita cuando estás en el aire? Fe. Dile al de al lado, fe. Sí. Ya no hay nada arriba, no hay nada abajo, ya solamente te toca creer que Dios nunca ha fallado y que no te va a fallar. Pero en este punto se necesita fe. No se las voy a aventar. Gracias, Erika. Entonces, ese proceso es el que tenemos que vivir todos. Decía, Nandi y yo tenemos maestría y doctorado en fracaso y en frustración. Sí lo tenemos, pero algo que tenemos que entender es que las cosas de Dios, y yo se lo decía apenas en la semana a Dios, y con eso voy a terminar, porque yo estaba orando por una situación, y yo le decía a Dios, le decía a mi esposo, ay, ya entiendo por qué Dios un día me dijo, déjame ser Dios. Un día yo estaba bien aferrada en una oración, aquí por mis discípulos Pau y Edwin, que no se me olvide esa prédica, y yo estaba bien aferrada y llorando y por lo que estaban pasando y una situación fuerte, y Dios me dijo, déjame ser Dios. Y ahorita con esta situación que estaban pasando, Dios me recordó esa prédica, porque yo le digo a Nandi, le digo, ay, es que si yo fuera Dios, yo perdonaba, yo le daba una oportunidad, pero acá fuera para que se arrepintiera. Y ahí me brincó la palabra, ¿no? Déjame ser Dios. A veces no entendemos el proceso, cuando Dios nos guarda, cuando Dios nos está haciendo así como para agarrar impulso, no entendemos, nunca vas a entender un proceso de Dios. Pero te digo una cosa, es verdad, Él nunca ha fallado. Él cuando te agarre y te lance, jamás ha perdido un tiro. No lo va a perder contigo. No lo va a perder contigo ni con tu familia. Por más que digas, es que ya estoy peor, antes venía mi esposo y ahora ya no viene, antes venían mis hijos y ya no vienen. No importa, sientes que estás perdiendo, sientes que vas para atrás, estás agarrando impulso para donde Dios quiere que tú llegues. Y algo que Dios me lo mostraba en este viaje que hicimos fue eso. Fuimos a una playa que se llama Columpios, yo ni siquiera la conocía, a una isla. Pero el lanchero nos platicó algo que yo dije, ay, ese es Dios, así hacen las cosas Dios. Dice que había una playa muy famosa a donde todo el mundo iba y por ahí pues no había nada, no había nada, estaba feo. Pero vino un huracán y devastó todo, destruyó todo. Pero ese huracán hizo un camino, este camino. Y ahora en ese camino existe el día de hoy isla de los Columpios. Pero ¿qué fue lo que Dios me mostró? Y lo venimos platicando nosotros en la lancha. A veces piensas que todo se está destruyendo, que todo está mal, que es tu peor crisis, que es lo peor que te ha pasado, pero vas a llegar a una isla. Y yo les voy a decir algo. La gente a donde estábamos en la isla se veía muy humilde, muy pobre, muy todo, y decía el lanchero, es que desde que el huracán abrió este camino, todas las familias de aquí tenemos trabajo y tenemos para comer. Y ahora la gente para llegar a esa playa famosa tiene que pasar a fuerza por esta isla. Y nosotros tenemos economía. Y ahí me mostró Dios cómo. A veces piensas que un huracán viene a destruir tu casa,
pero solamente Dios te quiere hacer un camino para que hagas las cosas diferentes y llegues al destino que Él preparó para ti. Y yo lo único que lo voy a terminar es que le vas a decir a la persona que tienes al lado: Dios se va a encargar de llevarte a tu destino. Dios se va a encargar de llevarte a tu destino. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios: ya no me voy a pelear, ya sé que me tienes como resortera, ya sé que me tienes guardado, ya sé que me tienes quieto, ya sé? ¿Cuántos le van a decir a Dios: Señor, aquí estoy, yo sí creo que tú no te equivocas y que me vas a hacer llegar a mi destino? ¿Sí lo pueden creer? Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a pedirle a Dios. Yo con esto, yo le ponía aquí, ¿no? Nosotros somos el testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en una familia destruida, ¿no? Pero ¿qué creen? Que en este tiempo siempre Dios me ha mostrado que nunca se trató de nosotros, que todo lo que nosotros estamos viviendo, todo lo que está pasando en Valladolid, todo lo que estamos haciendo en Tláhuac, todo lo que estamos haciendo en Chalco, nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él. Si lo único que ustedes ven aquí enfrente somos el testimonio vivo de que cuando Dios dice, pone los ojos en alguien, por más que haya sido el borracho, que haya sido el infiel, por más, no sé qué, de dónde te sacó Dios, Dios va a cumplir lo que te dijo y te va a llevar al destino.